sin temor a equivocarnos, lo tenemos probablemente todos de memoria. ¿Cuántos se saben Jeremías 33:3 de memoria? Es uno de los versículos que comenzamos en nuestros inicios, comenzamos a aprenderlo como Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Y así, hay versículos, hermanas, hermanos, que nos aprendemos de memoria, pero que realmente también siempre es bueno saber qué es lo que el Señor nos está diciendo, no solo en el versículo completo, sino en cada palabra que Él tiene en esos versos. Aquí el Señor comienza diciendo: clama a mí. ¿A cuánto les gusta clamar al Señor? ¿A cuánto les gusta orar al Señor aún en voz alta? Clamar es gritar, es orar en voz alta. Esa es la manera de un clamor. Una oración es algo así pasivo, a manera de plática. Y están los diferentes tipos de oraciones. Pero el Señor, al decirle en esta ocasión a Jeremías, le trae esta palabra estando en una circunstancia bastante difícil, estando en una circunstancia bastante crítica, ya que él ha sido llevado preso. Él está preso y está en el patio de la cárcel. Y es ahí donde Dios se revela a Jeremías, es ahí donde Dios le habla a Jeremías, y Dios le dice a Jeremías: Jeremías, clama a mí. Amén. Y Él le dice: tú hazlo y yo te voy a responder. ¿Cuántos saben que Dios responde a la oración? ¿A cuántos Dios les ha respondido su oración? Amén. A muchos Dios nos la responde de una manera pronta, en otras ocasiones pasa algún tiempo, pero de que Dios responde, siempre va a responder. Amén. Siempre va a traer una respuesta a nuestra oración. Ninguna oración que nosotros hagamos para con el Señor quedará sin respuesta. En todo tiempo Él estará respondiendo. Pero ¿sabe una cosa? Hay algo que es en lo que quisiera que esta noche meditáramos en la palabra del Señor. La siguiente frase, después que el Señor le dice: clama a mí, yo te responderé, la siguiente frase es: y te, díganlo fuerte todos, y te enseñaré. Y le dice el Señor: cosas grandes y ocultas que tú ni conoces. Hermana, hermano, ¿será que al Señor le gusta enseñarle a su iglesia, enseñarle a su pueblo? Claro que sí. Él siempre, por eso nos ha dado su palabra, por eso nos ha dado este libro, para que nosotros no solo lo leamos, sino también podamos escudriñarlo e incluso meditar siempre en lo que Él nos está enseñando en cada palabra, en cada frase, en cada versículo de este hermoso libro. Amén. Entonces, el Señor le está diciendo a Jeremías: Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué Dios quería enseñarle a Jeremías por esa situación que él estaba atravesando? ¿Sabe? Dios se va a valer de muchas cosas para enseñarnos a hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios se va a valer de muchas cosas. Dios tiene muchos métodos para enseñarnos. ¿A cuánto les gusta aprender? ¿Cuántos siempre prestan atención? No le dije a los niños que allá está la hermana, en caso que quieran ir a la escuelita. Ahorita que veo que vienen más niños ahí, se me vino a la mente, ¿verdad? Por allá está nuestra hermana nuevamente con los niños, enseñándoles en el saloncito de la parte de atrás, al lado del baño. Entonces el Señor siempre tiene sus métodos. El Señor tiene sus maneras de enseñarle a su pueblo. A Jeremías, en una situación difícil, en una situación crítica, en el patio de una cárcel, Él está diciendo: yo te voy a enseñar algo. ¿Cuántos saben que Dios puede usar cualquier situación en nuestra vida para enseñarnos algo?
En una ocasión cuando el Señor Jesucristo estaba lavándole los pies a Pedro, Pedro no quería, Pedro se rehusaba, y el Señor le dice: ahorita no lo entiendes, Pedro, ahorita no lo entiendes, pero va a llegar el día que lo vas a entender. Hay lecciones, hermanas, hermanos, que el Señor nos está enseñando en alguna situación, en alguna circunstancia. Al momento parece ser que no aprendemos qué es lo que el Señor quiere con nosotros, pero llegado el momento, nosotros nos damos cuenta y decimos: el Señor me pasó por esto, para que yo pudiera aprender esto, para que yo pudiera aprender esto, y para glorificado en todas las cosas, el Señor va a enseñarnos cosas grandes y maravillosas. Den una fuerte ofrenda de palmas al Señor. En todo Dios siempre va a tener una lección para nuestras vidas. A veces no lo entendemos. ¿Cuánto le ha pasado esto? Hace unas semanas atrás, el Leví le agarró un dolor de cabeza, hermano. De cabeza con una tarea que tenía ahí, matemáticas, y no sabía cómo hacerlo. En esa ocasión eran fracciones. Y ahí estaba y no sabía cómo le iba a hacer. No sabía cómo le iba a hacer, le agarró un dolor de cabeza, ya como pudimos, le ayudamos y se fue. Al final hoy llegó a la casa y llegó bien contento. Papi, ¿qué crees? Dice, ¿qué? Ya aprendí las fracciones, ya aprendí a dividir las divisiones no me acuerdo ni, de 2 cifras. Ya aprendí a hacer hasta la de 2 cifras. Pasó algún tiempecito y ya lo aprendió. ¿Sí? Hay cosas, hermanos, que nos va a llevar un proceso a aprender en el camino del Señor. Lo importante aquí, hermana, hermano, alguien dijo por ahí, cuando usted o yo estemos en alguna circunstancia crítica, difícil, a veces lo más común es decirle: Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a mé? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué aquello? Y alguien decía por ahí: cambie el rumbo de esa pregunta. Ahora mejor dígale, en vez de decirle ¿por qué a mí? Dígale ¿para qué? Señor, ¿para qué me estás pasando por esto? ¿Por qué me estás pasando por esto? Y dice la palabra del Señor, hermano, a mí me agrada mucho cuando el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en el primer capítulo, les dice, al darles el saludo, los bendice y les dice: de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda consolación, les dice, el que os consuela a vosotros cuando estáis en alguna tribulación, para que también vosotros, dice, habiendo sido consolados con la consolación que da Dios, podáis consolar a otros que pasan por algún momento como el que ustedes han pasado. Y ahí es donde yo entiendo. Ahí es donde yo me doy cuenta de Dios. Algo nos va a enseñar en los momentos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Algo nos va a enseñar. En una ocasión, creo que lo mencioné el jueves pasado, la situación de mis 2 bebés que partieron con el Señor. Y en algún momento, uno en ese momento no entiende nada. Y a veces hay gente que en vez de que te aliente con palabras de otras cosas. Cuando estábamos pasando por esa situación, viene una hermana y me dice: ya lo vio, dice, ¿para qué se drogó tanto? ¿Para qué fumó tanta marihuana? Por eso el niño salió así, por eso salió. Y diciendo, dije: ay, sí, pues, Señor, perdóname por haberme metido tanta basura del diablo. Ya, pero alguien por ahí me dijo: no es eso. Dice, acuérdese, una ocasión llegaron las personas ante Jesús, llegaron los judíos ante Jesús y le dijeron, cuando aquel jovencito había nacido, era ciego de nacimiento, y le dijeron, ellos vinieron y le preguntaron a Jesús: Señor, ¿quién pecó, o pecaron sus padres para que esté ciego? ¿Quién de ellos? ¿Quién tiene la culpa? Y el Señor les dice: ni ni sus padres, sino que esta enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste. Y ya el hermano me dijo: no se va a manifestar, Dios algo le va a enseñar. Y cambió mi manera de orar: Señor, lo que tú vayas de hacer.
El caso es de que mi bebé falleció. A los pocos años otro bebé también falleció. Y cuando un día vamos a un funeral y los pastores me dicen, ¿quién predica? Y me quedan mirando a mí, tú vas a predicar. Yo, sí. El funeral era de un pequeño. Ahí estaba el hermano, estaba la hermana, que estaban, eran los dolientes, y ahí estaba el féretro del bebé. Y yo me paro así, yo estaba, tenía poco de haber llegado a la iglesia, de estar sirviendo. Y hermano, y honestamente el funeral estaba lleno, estaban los dolientes y toda la familia. Y lo que empecé a hacer yo es a decir el caso que me había ocurrido. Y a mí me sucedió en la cárcel, también me sucedió aquí afuera. Hermanos, pero en todo esto Dios es mi fortaleza, en todo esto Dios me ha ayudado. Y empecé a mirar que el rostro de los hermanos, que primero su semblante estaba decaído, empecé a mirar un brillo diferente en sus ojos. ¿Sabe por qué? Porque lo que le estaba diciendo no era un cuento, no era algo que yo hubiera aprendido de otra persona, era algo que ya me había tocado vivir y yo lo había enfrentado. Y como Dios se glorificó conmigo, con mi esposa, con mi familia, también lo estaba haciendo con ellos. Después me di cuenta. Y es cierto, por algo Dios nos pasa. Para eso muchas veces Dios permite las cosas, para que después nosotros podamos ser canal de bendición para alguien. ¿Duele? Situación como esa, nadie. No, si usted me ha dicho que yo quería aprender algo como eso, no. Si yo quería aprender qué realmente es el dolor, cómo es que realmente el Espíritu Santo puede traer consuelo en medio del dolor, yo hubiera dicho, pásame exento. De esta lección, pásame exento. Pero no, a Dios muchas veces le place. Por eso el Señor, estando en el patio de la cárcel, le dice a Jeremías, te voy a enseñar cosas grandes. Hermano, a pesar de todas las cosas y en todo lo que suceda en nuestro diario vivir, en las cosas buenas, aún en las cosas malas, en la victoria, en la derrota, en la lucha, en la prueba, en todo lo que pueda venir en nuestras vidas, ¿sabe qué? Dios va a enseñar algo. Y si hay algo que nos va a enseñar el Señor, es que Él es todopoderoso para llevarnos de triunfo en triunfo, de poder en poder y de victoria en victoria. Denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Y le decía hace un momento, Él tiene sus métodos, Él tiene sus maneras de enseñarnos. Algunos nos enseñan lecciones como que si fuéramos ovejitas obedientes. ¿Cuánto les gusta hacer ese tipo de lecciones a la que el Señor le da a las ovejitas? El Señor le dice a sus ovejitas, mis ovejas oyen mi voz, aleluya, y me conocen, me siguen, son obedientes, y ahí van las ovejitas. Pero en alguna ocasión hay cabritos, en alguna ocasión el Señor en algún momento al pueblo de Israel le dijo, no seáis, ¿qué? Le dijo. ¿Alguien se acuerda en Isaías cómo le dijo? No seas, dice, como el burro. Ya veo que a veces el animalito el burro, ¿sí? La ovejita, si usted la ve, ¿qué hace? Camina. Está enseñada a seguir a su pastor. Y el Señor le dijo a Israel, como al burro está amarrado y hay que jalarlo, porque si no entiende. Antes era muy común ver a los burritos de carga aquí, ¿va? Y de repente viene bien cargado el burrito y se detenía. ¿Y qué hacían para apoyarlo, para que caminara? Unos grandes golpes. Todo es para qué, porque ¿qué es lo que quiere el dueño? Que camine. El Señor le dice al pueblo de Israel, no sean así. Tienen que ser ovejas que puedan aprender el camino donde va el pastor y seguirlo. ¿Cuánto les gusta que el Señor les enseñe como ovejas? ¿Sí, va? ¿A qué vamos a pegar un cabresto y que nos vengan jalando si nosotros ya conocemos qué? El camino. Pero el Señor a ese pueblo, a pesar de que era rebelde, le enviaba su dirección, le enseñaba el camino. Mire cómo dice la palabra del Señor en el libro, gloria al Señor, de los Salmos. Perdón,
en el libro de Nehemías. Primeramente vamos a leer en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 20, en este capítulo, el siervo de Dios, Nehemías, está declarando al Señor, está orando al Señor, le está pidiendo misericordia para la situación que ha pasado en la ciudad de Jerusalén. Él está orando y él más está declarando todas las rebeliones que había tenido el pueblo de Israel en el pasado, en el desierto, las presentes que habían tenido también, para que toda esta calamidad les hubiese venido. Y entonces llega el momento en que en el capítulo 9, en el versículo número 20, Nehemías dice: y enviaste tu buen espíritu, dice aquí, enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Nehemías capítulo 9, en el verso número 20, ahí está Nehemías orando al Señor. Y le está diciendo: mira que el pueblo fue así, el pueblo hizo esto, el pueblo hizo aquello, pero a pesar de todo eso, tú enviaste a tu Santo Espíritu, dice aquí, enviaste a tu buen Espíritu, dice, tu buen Espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Toda palabra que venía en labios de Moisés era guiada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Era guiada por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios venía sobre Moisés y él les enseñaba, él les guiaba en diferentes formas. Dios les guiaba, Dios les enseñaba. Dice la Biblia que en el día era por una columna era por una nube, y por la noche era una columna de fuego. La nube en el día les cubría del sol, pero también les guiaba. Donde la nube iba avanzando, el pueblo tenía que ir avanzando. Donde la nube se detenía, el pueblo se tenía que detener. Y si fuera un día, una semana, o los días que fueran, mientras la nube no se moviera, ellos no avanzaban. Ellos estaban ahí. Dios les enseñaba los tiempos, les mostraba el momento en el que tenían que avanzar. ¿Cuántos saben que el Señor está con nosotros para decirnos que vayamos avanzando cada día más y más en sus caminos? Denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor. ¿Saben por qué, hermano? Porque nosotros a lo mejor no somos mejor que el pueblo de Israel. A lo mejor en nuestra rebeldía a veces no queremos. A lo mejor en nuestra rebeldía a veces no quisiéramos ya seguir caminando con el Señor, seguir avanzando en los caminos del Señor, pero aún así el Señor ahí está redarguyéndonos con su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo han sentido cuando en algún momento dicen: ya, como que hoy no quiero ir al culto? Pero como que ahí está el Señor y le dice: no te puedes quedar, tienes que ir. Tienes que seguir adelante, te tienes que esforzar, tienes que ser valiente. Y ahí está, en nuestras vidas, ahí está. Más de una ocasión alguien ha querido quedarse, pero Dios, en su grande amor, envía su buen espíritu. Amén. Envía su buen espíritu para decirnos qué hacer, para enseñarnos. Estoy pasando, yo recuerdo una ocasión haberme levantado bien desanimado también en una ocasión. Bien desanimado porque en la noche antes de dormirme, el día antes, la noche antes de dormirme, pues yo había hecho una llamada por teléfono y me fui a dormir así desanimado, y al otro día me levanté bien desanimado. Pero le decía que Dios tiene sus métodos para enseñarme. Dios tiene sus maneras. Ese día yo prendí una televisión, empecé a mirar un programa, un video de aquellos videos de vida dura, pasaron un testimonio ahí, que ese testimonio se asemejó con lo que yo estaba viviendo en ese momento, y de una manera literal, así una manera verídica, sentí como Dios me estaba diciendo: si ellos pudieron, tú también puedes. Dios se va a encargar, hermano, de enseñarnos. Y una de las maneras con las que nos va a enseñar es con su buen espíritu, con su Espíritu Santo, hermano.
Él está ahí, Él es el maestro por excelencia. Nosotros podemos aprender de muchas formas. Tenemos la palabra que nos va a enseñar, que nos va a instruir, que nos va a redarguir, que nos va a mostrar cuál es el buen camino. Tenemos la palabra, pero aunado a la palabra y de la mano de la palabra, siempre va a ir también el Santo Espíritu de Dios. ¿Cuántos obedecen al Espíritu de Dios, hermano? ¿Cuántos lo obedecen? Él es el maestro. Él nos dice, Él nos enseña. Y si Él nos dice, hay que congregarse, bendito Dios por todos los que están aquí congregándose. Y si Él nos dice, hay que orar, porque Él nos pone en nuestro corazón el deseo de orar. Yo tengo bien marcado una ocasión en la que me afligía mi corazón. Fue un domingo, en el horario que el pastor tiene la junta con los líderes. Esa ocasión la junta se hacía donde ahora hacen su culto las damas. Y esa ocasión estaba ahí el culto de liderazgo y yo sentía un deseo de orar. Yo, pero si oramos en la mañana, porque siempre en las mañanas nos reunimos ahí con los pastores para orar un momento. Pero yo tenía esa aflicción en mi corazón de orar. Y me salí de la junta de líderes y me fui a meter en un cubículo o una de las oficinitas que están ahí de madera. Creo que es de Macosel, el material que tiene, y entré ahí, di la vuelta a la silla, doblé mis rodillas y empecé a orar, y no sabía ni por qué orar, sino que a la hora que doblé mi rodilla, vino a mi mente mi mamacita. Y empecé a orar, Señor, cuida a mi mamá, Señor, sálvala, alcánzala. Y ahí estoy orando por ella con mi rodilla doblada. Tardé como unos 20, 25 minutos, no llegué ni a la media hora, hasta que sentí ya tranquilidad en mi corazón. Me levanté y me fui, y ya estaba empezando el culto, y me fui al lugar donde está el área de los pastores. Sentándome estaba yo cuando empieza a sonar el teléfono. Agarro el teléfono y contesto, y lo vi. Y decía, era el nombre de mi hermano el mayor. Y contesté, dije, no es común que me llame, menos el domingo. Agarré y contesté y me salí así al área de la cocina para contestar. Le digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Oye, dice, vente rápido, estamos aquí en el seguro del 5 de mayo porque mamá se cayó de la losa. ¿Cómo? Sí, dice, ¿a qué hora fue? Hace como 20 minutos, 25 minutos, dice. En el momento que yo estaba orando, hermano. Para quienes ya conocen la casita ahí donde vivimos, en la parte alta donde están mis papás, mi mamá, ya ven que está la grada. Y ahorita hay un barandal. Ese barandal no estaba. Mi mamá había subido a la losa a tender su ropa. Y dice que literal sintió que alguien la empujó y no había nadie. Y se vino de allá arriba así. Y la costilla llegó a dar en una de las gradas. Y ahí estaba, y yo me fui, me afligí, hablé con el pastor Rigo, todavía estaba en ese entonces, él era mi pastor, yo era su apoyo. Y le dije, pastor, mi mamá se cayó de la losa, está en el seguro, voy a ir al seguro a ver. Bueno, dice, vete rapidito, me dice, vete rápido. En el camino salí al donde está el arbolón, ahí estaba la motoneta, andaba yo en mi motoneta en ese entonces, me quito la corbata, me pongo el casco y me voy al seguro. Cuando llego, allá viene ya mi mamá, que ya le dieron de alta, viene caminando. Pero no, que estaba pegoteada. Sí, la trajimos bien casi desmayada, dice, la traíamos con el dolor, ya lo vio el doctor, dice. Le dijo que no tiene ni una costilla rota, nomás le dio pastilla para el dolor. Día que vaya a la casa, dice. Y yo sentí una gran paz, dije, Señor, gracias, porque yo tenía ganas de orar y no sabía por quién orar, me puse a orar por mi mamá. En mi mente dije, y si no hubiera habido oración, probablemente hubiera pasado algo más grave. Pero el Señor siempre nos va a guiar, siempre nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer. Y al Santo Espíritu de Dios, hermano, siempre haremos bien en obedecer todo sentir que Él ponga en nuestro corazón. Denle una fuerte ofrenda de palmas, porque Él es digno de toda la gloria y es digno de toda la honra. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces el Señor siempre va a poner su Espíritu en nuestras vidas, para que sepamos qué hacer. En una ocasión llega
Jesús a una ciudad, y ahí la ciudad no lo recibe. Y entonces viene Jacobo y Zebedeo y se acercan al Señor y le dicen: Señor, si quieres, oramos para que descienda fuego del cielo, así como oró Elías, y los consuma esto. Ellos sabían de las hazañas del profeta Elías. Ellos sabían que Elías había orado y Dios había hecho descender fuego del cielo y había consumido el holocausto. También sabían que cuando Elías estaba en un lugar y llegó una compañía de soldados, y le dijeron: siervo de Dios, y él dice: vive Jehová en cuya presencia de Dios estoy, si soy siervo de Jehová, descienda fuego del cielo. Y descendió y los consumió a todos. Y después llegó otra compañía y volvió a descender fuego del cielo, los consumió a todos. Y eso mismo querían hacer estos varones. Eso mismo querían hacer, molestos, enojados. ¿Por qué no te recibieron? ¿Por qué nos rechazaron? ¿Por qué nos dieron la espalda? Y ahora viene el Señor y dice: hey, ¿de qué espíritu son? El Hijo del Hombre no vino a perder la sangre. El Hijo del Hombre vino a salvar la sangre. El Espíritu de Dios siempre nos va a enseñar a hacer lo que a Él le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, otra de las maneras que también el Señor nos va a enseñar a hacer las cosas que a Él le agradan, dice el salmista en el Salmos capítulo 16. Ahora sí, el Salmos capítulo número 16, en el verso número 7. Alguien que le diga a Joel que no esté con la botellita esa, va a estar, siéntate, pero no con esa botella aquí. ¿Vale? Porque no se puede burlar en la casa de Dios de esa manera. Aleluya. Salmos capítulo número 16, verso número 7. Dice la palabra del Señor: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún, dice aquí, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Ven? ¿Qué puede usar Dios para enseñarnos lo que está bien y lo que está mal, hermanos? Aún nuestra propia conciencia. ¿Cuántos han tenido esa experiencia con la conciencia? Puro angelito, puro angelito aquí. Hermano, la conciencia muchas veces Dios va a usar nuestra propia conciencia para enseñarnos. Y de repente ya vamos a contarnos: y más si mira uno al cónyuge, a la esposa: ¡hey! Si nos acabamos de una gritoneada con esta. ¡Hey! Si acaba la conciencia. Dice aquí en la Biblia que aún lo va a usar para enseñar. ¿Enseñar? Sí, que no le he pagado a aquel hermano y lo topé. La conciencia siempre nos va a enseñar. Siempre. Vamos nosotros a ser sensibles a cuando Dios nos esté aún redarguyendo por medio de la conciencia. ¿Cuántos dicen amén? Lo veo muy callado. ¿O es mentir esto? El salmista dice, imagínense que el salmista en más de una ocasión no podía estar tranquilo porque decía: pobre Urias, pobre Urias, lo mandé hasta el frente. Y parecía que no, pero ya en el momento, en las noches, ahí estaba. Hasta que en algún momento el profeta Natán llegó y lo declaró, y él dijo, y lo reconoció, y de esa lo confesó, y ahí es donde él quedó, ¿qué? Tranquilo. Ahí quedó tranquilo. Pero mientras, sin duda alguna, él está diciendo: aún en las noches mi conciencia me enseña.